Tengo un sentir de que pronto vamos a salir de esto, hermanos. No sé por qué se me vino este sentir esta mañana. Y aquí es donde nosotros vamos a ser probados. Esto que hemos estado pasando definitivamente es una señal más de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo cree usted? Sí. Y se me venía a la mente de pronto que por esos 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, mientras se cumplían las palabras del Señor que dijo: por cuanto no me creyeron, en esta etapa todos los que salieron a la guerra y que tuvieron miedo van a morir. Y dice la Escritura que se quedaron postrados, murieron en el desierto todos los guerreros del principio. Y ahora una nueva generación que iba a ser usada por Dios después de esos 40 años en el desierto. Pero cuando cruzan rápidamente el río Jordán, viene a la memoria de Josué y de Caleb y de los sacerdotes que todos los jóvenes no se habían circuncidado. Entonces ya ahora eran adultos y necesitaban ellos circuncidarse. Creo que vamos a entrar a la etapa donde es necesario que hay una circuncisión. Una circuncisión, una limpieza para poder entrar a una nueva etapa, hermanos, de evangelismo, a una nueva etapa de comunión con el Señor. Amén. Amén. Entonces no va a ser, dice que 3 días pasaron con dolores antes de entrar a conquistar Jericó. Entonces nosotros tenemos que saber que va a haber un momento de dolor, pero tiene que ser un momento de definición donde le digamos: Señor, yo sí te creo, pero estoy consciente de que necesito limpieza. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes que necesitamos limpieza? Limpieza del Señor, limpieza por parte de Dios. Y bueno, entré aquí, quiero hoy hablar acerca de la gran comisión. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gran comisión. Y para eso quiero basar la enseñanza en este versículo. Mateo capítulo 28, verso 19, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, encontramos la promesa para poder hacer o llevar a cabo esta gran comisión. Pero recibiréis poder. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Hagamos una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana nos acercamos confiadamente, Señor, una vez más, Señor, para poder pedirte y suplicarte, Señor, que seas propicio a nosotros, Señor, y nos des una palabra, Señor, que nos ayude, una palabra que nos acerque a ti, una palabra que nos sane, una palabra que nos transforme, Señor. Tu palabra, Señor, está viva, Señor. Tu palabra trae transformación, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos recibirla con todas nuestras fuerzas, Señor, y declaramos que al llegar a nuestro corazón, Señor, será como una espada que divida, Señor, y que discierna las intenciones, Señor, y que sane nuestra tierra y que transforme nuestras vidas, Señor,
Hoy es el día, Señor, de nuestra bendición, Señor. Lo creemos, lo aceptamos, lo proclamamos en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos todo miedo, reprendemos todo estorbo diabólico, reprendemos toda operación mala en los aires, en los hogares. Se ha reprendido el enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos declarando, Señor, que somos más que vencedores en ti, que tú eres nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede decir usted esto conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, una vez más, juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al único Dios verdadero. Hoy quiero enfocarme en Jonás y por supuesto algunos otros ejemplos, pero Jonás, ahorita voy a decirles por qué. Porque Jonás tiene que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Jonás capítulo 1, el libro de Jonás, uno de los profetas que le llaman los profetas menores, que no tienen nada de menores, encontramos la historia en estos 4 capítulos de un profeta que Dios lo envía a predicar la palabra, su mensaje. Y de alguna manera entonces se asemeja a nosotros que nos dijeron: id y haced discípulos a todas las naciones. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces encontramos aquí un hombre que escogido por Dios para dar un mensaje. Y entonces viene el Señor y dice: vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahorita le voy a decir otra versión, pero dice: se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis. Otra vez vuelve a repetir: lejos de la presencia del Señor. De entradita en el capítulo 1, verso 1 al 3, encontramos que un hombre que es llamado por Dios rehúsa llevar el mensaje de Dios. Le pregunto yo: ¿es un privilegio servir al Señor? ¿Es un privilegio hablar de parte de Dios? Y tener la certeza que Dios te dice que vayas y hagas algo y no hacerlo. Debería de estar pasando algo en el corazón, en la vida de este hombre, Jonás, como para poder rehusar a ir a hacer la voluntad de Dios. En otra versión dice que huyó lejos para no servir al Señor. Lejos del servicio a Dios. Es impensable, la verdad es para mí, cuando veo que un hombre tiene un mensaje de parte de Dios y no lo quiere dar, sino al contrario, sale huyendo hacia otro lugar. Ni siquiera se quedó en su ciudad, sino que dijo: me voy a ir lejos, porque si me voy lejos, el Señor de alguna manera va a decir: pues voy a usar a alguien más. Pero cuando Dios nos escoge, cuando Dios quiere que tú y yo llevemos un mensaje, hermanos, aunque sean muertos, vamos a dar nuestro último mensaje. Esto va a ser tremendo. Yo quiero hablarles de la Gran Comisión. Los teólogos se preguntan: ¿por qué actuó Jonás de esta manera? ¿Qué lo llevó a actuar de esta manera? ¿Por qué Jonás desobedeció de una manera muy abierta la orden del Señor? Número 1, piensan ellos
que Jonás detestaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. Era la primera cosa que se le viene a los teólogos, porque en ese tiempo de Asiria, como llevaban el momento, Israel se acababa de dividir, bueno, tenía varios años que se había dividido, Judá agarró 2 tribus, Israel se juntó en Samaria y empezaron a adorar a otros dioses y había una confusión en el pueblo de Dios. Ya dividido, ahí vivía este profeta. Y este profeta hablaba, porque en Segunda de Reyes lo menciona, y este hombre era un hombre de Dios, que su padre se llamaba, ahí lo dice, Ataí me parece, y dice que su nombre de su padre era verdad. Eso quiere decir verdad. Y Jonás quiere decir paloma. Y a la paloma, el que podía llevar el mensaje, empezó a huir. Y decían, ¿pero por qué? Número 1, porque se cree que eran tan bárbaros los asirios. La ciudad de Nínive, juntamente con sus habitantes, sus reyes, eran hombres bárbaros que no tenían compasión. Y que no se elimina la posibilidad que ya habían ido a atacar la ciudad donde vivía Jonás y pudo haber muerto algún familiar de él. Entonces había de alguna manera resentimiento. ¿Por qué no quiso llevar el mensaje del Señor? Porque estaba dolido, porque estaba resentido. Nosotros tenemos que analizar por qué no estamos llevando el mensaje del Señor. Segundo, ellos dicen que el mensaje que Jonás iba a llevar no era un mensaje de salvación, sino que este sería un mensaje de juicio. Hermano, llevarle buenas noticias a la gente, pues la gente a lo mejor te lo acepta o no, pero lo más que te puede decir, muchas gracias, no es para mí hoy. Pero que llegues con una persona y que le digas, el Señor dice que te va a matar. El Señor dice que tu maldad ya llegó hasta Él y que por lo tanto va a traer un juicio sobre ustedes. Hermano, vieran apaleado. Él dijo, si yo voy y me acerco, me van a crucificar. Estos son bárbaros. Porque el mensaje que yo llevo es un mensaje de juicio. Hermano, el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje, sí, de juicio, pero es un mensaje que trae una solución. Jesucristo murió en nuestro lugar. Dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Tercera razón que los que estudian creen que Él huyó fue, uno, porque Él analizó la palabra. Analizó el mensaje y comenzó a decir, ¿será que este es Dios? Porque Dios de alguna manera a ningún, por no leer me pasé al cuarto. Él era, y esto es muy fácil, él era claramente un profeta de Dios desobediente. Eso no hay para dónde. Pero la cuarta que empecé a decirles es que él analizó la palabra y dijo, Dios nunca envió a predicar a sus profetas a otras naciones. El mensaje de Dios es para la casa de Israel. Él nunca envió a Moisés a decirle al faraón, faraón, si tú dejas ir a mi pueblo, yo te voy a bendecir. Él no, él dijo, deja ir a mi pueblo, allá te las arreglas tú. Y así sucesivamente encontramos a todos los profetas que Dios les daba una palabra, era para hablarle al pueblo de Israel. Y él analizó y dijo, no puede ser posible, el Dios Todopoderoso es exclusivo de Israel. ¿Cómo puede ser que yo vaya a enviarle o darle una palabra a otra nación? Algo está mal aquí. Y nuestra mente comienza a engranar lo que sabemos, lo que entendemos. Y la Escritura dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. ¿Cómo nos equivocamos? Quiero que vayamos entonces al Nuevo Testamento. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué Jonás? ¿Por qué Jonás? Tenemos que hablar de Jonás porque en estos tiempos
se va a volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo trajo a colación. Jesucristo habló de Jonás. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Capítulo 12, verso 38. Antes de que el Señor comenzara a hablar en parábolas, antes de que el Señor comenzara a hablar en misterios, porque ya no toleraba a la gente, porque Él dijo: no vaya a hacer que estos se conviertan. Yo ya no quiero que se conviertan, quiero que oigan el evangelio y no lo entiendan. ¿Hasta dónde tuvo que llegar el Señor? ¿Por qué? Porque lo estaban tentando. Y estamos llegando a la etapa donde el pueblo de Dios o la gente en sí quiere tentar a Dios, quiere buscar señal de Dios, porque para todo quiere comprobarlo. Y la fe cada día se está perdiendo. Entonces viene el maestro, le dijeron: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Verso 39, pero respondió él y les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Wow, un profeta que vivió en los tiempos de división, el principio de la división del pueblo de Israel. Ahora el Señor lo menciona. Jonás, la señal del profeta Jonás. ¿A qué te refieres, Señor? Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Les habló de su muerte. Jonás tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también con la resurrección. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Y miren lo que añade el Señor: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la van a condenar, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Mirad, algo más grande que Jonás está aquí, y ese grande es Jesucristo. Si aquellas personas, aquella ciudad se pudo arrepentir por causa del mensaje de Jonás, aquí hay alguien más grande. En Mateo lo vuelve a mencionar, como si no hubiera sido suficiente la mención primera del profeta Jonás. Viene nuevamente nuestro Señor Jesucristo y lo provocan. Ahora se une otro grupo. Los saduceos se unen a este grupo, los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le dijeron que les mostrara una señal del cielo. Otra vez una señal. Volvemos a caer a lo mismo. La gente hoy en día está buscando señal, va a querer seguir al Señor por causa de las señales y no por causa de lo que el Señor puede hacer en sus vidas. ¿Por qué vamos a permanecer en la iglesia? ¿Por qué vamos a seguir predicando el evangelio? Porque el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas. Pero respondió él y les dijo nuevamente: al caer la tarde decís, hará un buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación, vuelve a repetirlo, una generación perversa y adúltera busca señal. Y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y hasta ahí, punto. Y dejándolo se fue. Ya no voy a hablar más. Una de las últimas señales que va a tener la iglesia para comprobar de que Jesucristo es quien dice ser, es la señal de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? ¿Por qué el Señor habló tanto de la señal de Jonás? ¿Será que nosotros como cristianos eso es lo que nos mantiene fortalecidos? Un evangelio más menciona lo mismo, pero ahora abarca ya no fariseos, saduceos, los otros grupos, sino que ahora abarca la multitud, como para que aquí entre todos.
Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se va a levantar en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Aleluya. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la van a condenar, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Mirad nuevamente, algo más grande que Jonás está aquí. El evangelio que nosotros podemos transmitir y predicar, que es un privilegio, hermano, es hablar de las grandezas del Señor. Es hablar de que Cristo murió, estuvo 3 días en el vientre de la tierra, pero al tercer día resucitó conforme las Escrituras. Aleluya, aleluya. Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Algunos dicen que el papá era Jona, pero aquí le pusieron Jonás, pero la mayoría de las versiones dice Jonás. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados son aquellos que por revelación entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, que Él dejó todo, como dice la Escritura en Filipenses, y que tomó forma de hombre y más de siervo, y se entregó por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Porque ellos dudan de mí. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Isaías, otros Jeremías. Pero vosotros, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ah, bienaventurado hijo de Jonás. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ver cuál era la señal de Jonás. La señal de Jonás para los ninivitas era el mismo. La señal de Jonás era de que él, hermano, ¿se imagina haber estado 3 días en el vientre de un pez? ¿Cómo se miraría? El libro de Jonás tiene muchas cosas que las utilizamos para enseñarle a los niños en predicaciones, pero en realidad hay 3 cosas bien importantes. En el libro de Jonás, quiero que usted por favor lo lea en casa, son solo 4 capítulos. Y la primera cosa que tenemos que ver aquí, los personajes más importantes: Dios, amén, Jonás y los ninivitas. Estos son los 3 más importantes. Todo lo demás, la ballena o el pescado o lo que haya sido el monstruo marino, son secundarios que ayudan a que se lleve a cabo la palabra de Dios. Entonces la primera, ¿por qué Dios, el personaje Dios es importante? Porque ahí en todos los 4 capítulos, en toda la historia, lo único que muestra es que Dios está en control. Hermanos, amados, Dios está en control. Amén, denle un aplauso fuerte al Señor. Si Dios le dijo a Jonás: vas a ir, quiero que lleves esta palabra. Jonás salió huyendo a esconderse de la presencia de Dios, pero últimamente se llevó a cabo lo que Dios quería que se hiciera. Y si Él quiere usar al burro, que es muy burro, lo va a seguir usando. Amén. Veamos las cosas que se encontró el apóstol Pablo rápidamente cuando empezó a predicar el evangelio. Los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio comenzó a expandirse, y ahora el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios les escribe porque nota algo. Nota que se estaba perdiendo la señal de Jonás,
que se estaba perdiendo, hermano. Ya no celebraban Santa Cena, ya no celebraban, no hablaban de la muerte ni la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 1 del capítulo 15 de 1 Corintios: ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este era el mensaje medular, el mensaje principal que el apóstol Pablo transmitía en todo lugar que iba. Hablaba de que Jesucristo había muerto en nuestro lugar, pero que al tercer día, conforme las Escrituras, conforme las promesas, había resucitado. La señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Dejar de predicar a un Cristo que murió y que resucitó es abandonar el mensaje de Jonás. Es abandonar, amado hermano, la señal por la cual mucha gente no le entiende, pero en el momento de aceptarlo se le abre un panorama diferente. Amén. Yo no sé si usted se acuerda cuando le hablaban de Jesucristo. A lo mejor creció en un lugar cristiano, pero aquellos que no tuvimos el privilegio de nacer en un lugar cristiano, cuando nos presentaron a Jesucristo, su muerte y su resurrección, después de haberlo aceptado por la fe, nuestra vida cambió. Amén. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los de Corinto: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Se están contradiciendo. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también nuestra fe o vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Estamos contradiciendo lo que Dios ha dicho. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. No hay esperanza. Si abandonamos la señal de Jonás, si abandonamos el mensaje de la señal de Jonás, hermano, vamos a malacostumbrar a la congregación. A que todo el tiempo, si no hay un movimiento de Dios, si no hay un milagro, ya voy a dejar de ir a la iglesia. Si no me siguen mostrando como tentando a Dios, Señor, ¿y qué más? ¿Y qué más? Hermano, los mejores milagros y las mejores experiencias son las que vas a pasar individualmente cuando tú vayas a predicar, cuando tú vayas a hablarle a alguien de Cristo, cuando tú te atrevas a orar por un enfermo, pero a veces esperamos que esto pase cuando nos reunimos en la iglesia. Ya no voy a la iglesia, ¿por qué? Es que me invitaron allá porque en aquella iglesia va a llegar un predicador que hace milagros, fíjese. Porque andan detrás de las señales. Estamos viviendo tiempos donde el Señor se está cansando y va a decir, ya no se les va a dar más señales. Yo no estoy diciendo que no va a haber milagros, pero si deja de haber, ¿va a seguir siguiendo a Jesucristo? Hermano, estamos en un momento donde hay un cambio. Amén. Volvamos a la historia de Jonás. Dios ya tenía todo planificado. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Dice la escritura que era tan grande la ciudad que necesitaban 3 días para recorrer la ciudad de un lado al otro. 3 días.
Imagínese usted, Jonás, después de haber tenido la experiencia de haber llegado al mismo Seol, clamar, el Señor le ordena, no le pide, le ordena al pez que lo vomite y sale, hermano, a la costa otra vez. Porque de la ciudad donde se encontraba Jonás a Jope, que fue la primera ciudad donde llegó, a Jope, no le pasó nada. Cuando decidió huir de la presencia del Señor, dice la Escritura que él iba a ir a Tarsis, pero necesitaba primero llegar a una ciudad, a la costa, donde iba a agarrar un barco. Y en ese proceso de su ciudad a Jope, no le pasó nada. Hay gente que ya empezó a huir del mensaje, de llevar el mensaje de Dios, y no le ha pasado nada. Y se está preparando, comprando un billete porque tiene suficiente, porque me quiero ir a Tarsis. Ahí comenzó el problema. Porque si Dios tiene un trato contigo, hermano, te aseguro que lo va a terminar. Si Dios dijo que Él te quiere usar, Él te va a usar. Pero lamentablemente y triste, Jonás estaba amargado. Y así como les enseñé el otro día, un amargado, un resentido, si no se libera tarde o temprano, va a traicionar. O se va a meter a movimientos donde se va a ver mal. Entonces, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese fue el mensaje del Señor. La gente no le quería hacer nada a Jonás porque se mira, pobrecito, iba hermano, yo pienso que cayéndosele la piel. Un muerto caminando, un hombre que apenas iba pudiendo llevar el mensaje y decía: Nínive será arrasada en 40 días. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, primero fue el pueblo. Y después, ahora el rey recibió la noticia, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres, animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Verso 10: y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire Dios, el Dios de misericordia que tenemos. Un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. A veces el resentimiento o la percepción que tenemos de la gente, que por más pecadora que sea, hermano, le debemos de llevar el evangelio. Aunque sea decirle: mira, hermano, hermana, o amigo o amiga, fíjate, no estés haciendo eso, porque Dios te ama, Dios quiere hacer un cambio en tu vida, pero de otra manera vas a tener que pagar las consecuencias. Y aquella persona, por más mala que sea, en la situación que se encuentre, quizás en prisión, quizás, hermano, en el lugar donde esté, cuando le llevamos el mensaje del evangelio y le decimos: así como Dios hizo conmigo, que me resucitó, que me dio una nueva oportunidad, a ti también te puede dar una oportunidad el Señor. Estamos entrando en una nueva etapa donde es necesario que prediquemos el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar ante el mundo que cada día, hermano, conspira y que está planeando cosas en contra del evangelio?
Yo digo que aún esto, hermano, gracias a Dios que tenemos nosotros 3 meses que nos estamos reuniendo, desde el primer día que nos reunimos, tomamos las precauciones, pero gracias a Dios, hermano, que estamos reunidos. En realidad me duele el corazón saber que hay muchas iglesias que el gobierno no les ha permitido reunirse. Y no estamos haciendo ardes de fe, decir que no, hermano, solo fue por su misericordia, fue por su bondad. Amén. Jonás, esto es lo que no quería que pasara. Y no me voy a meter en ello, hermano, porque no me voy a enfocar en el Jonás, sino que me quiero enfocar más que todo en la predicación que tenemos que hablar hoy en día. Hay mucha gente que a nuestro parecer no merece que le llevemos el mensaje, hermano, pero nosotros tampoco merecíamos. Y Dios en su gran bondad y en su gran misericordia mandó a alguien para que nos hablara de Jesucristo. Y ahora estamos aquí por la gracia de Dios adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por su amor y su misericordia. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. La Escritura dice en Hechos capítulo 9, verso 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Había en Damasco, había en Peniel cierto discípulo que se llamaba, ponga su nombre. Y el Señor le dijo en una visión, igual que Jonás, Ananías. Y él dijo, Señor, heme aquí. Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, hasta le dio el nombre el Señor, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, por favor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermano, ya casi Ananías hacía lo mismo que hizo Jonás, correr. Señor, no puede ser que me envíes tú a predicarle a un hombre malo. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer en mi nombre. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Cuando nos olvidamos, hermano, que Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, murió en la cruz del Calvario y estuvo 3 días en el vientre de la tierra y después resucitó. Si nosotros no creemos que el Señor nos dio vida y que el Señor puede darle vida a quien Él le plazca. Aquí estamos hablando de judío con judío. No había mucho problema. No había mucho problema porque Ananías era judío, Pablo era judío, lo único que era malo. Aún entre nosotros a veces no nos queremos restaurar. No, el hermano ya pecó, lo posible ya lo besó el diablo. Ya no hay que levantarlo. No, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Vosotros que sois espirituales, restaurar al hermano, a la hermana que ha caído con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que seáis tentados de la misma manera y no haya quien los levante. Nosotros tenemos que ser, hermano, compadecernos y darle la mano al hermano. Hermano, hiciste mal, hiciste esto otro, pero ¿sabes qué? Arrepiéntete, Cristo te ama.
Ananías no rehusó como Jonás. Temblando llegó, pero le dijo: hermano Pablo, vengo porque el Señor me envió, así es que levántate. Y él decía: pero no puedo ver. Y dice que le impuso las manos, se le cayeron aquellas cosas que tenían los ojos, y le dijo: ¿qué esperas? Bautízate, porque el Señor tiene cosas grandes para ti. Hermano, decirle a una persona que se ha portado mal y darle un mensaje de Dios y decirle: Dios te quiere usar. Aquella persona no tiene palabras, dice: Señor, ¿será? Sí, 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 Dios te quiere usar. Más adelantito encontramos otro. Hechos capítulo 10, verso 19. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Antes de eso, el Señor estaba tratando con Pedro, porque Pedro era un hombre también que solamente creía que el evangelio y el mensaje era exclusivo para los judíos. Tenía en su mente que solamente era para su pueblo. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿qué ves? Porque bajó un lienzo con diferentes tipos de animales, puros e impuros, y le decía al Señor: Pedro, mata y come. Señor, ninguna cosa ha entrado inmunda a mi vida. Señor, por favor, no me pidas eso. Y el Señor lo reprende después de la segunda o tercera vez y le dice: no llames impuro a lo que yo he purificado. Hermano, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor. Si tenemos la oportunidad de hablarle al más bandido, hablémosle con amor y hablémosle de la misericordia del Señor, porque Él quiere salvarlo. Aleluya. Entonces Pedro desciende y les dice aquí, Pedro diciendo: ¿a dónde estaban los hombres? Y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron a Cornelio, el centurión, un soldado. ¿Se recuerda que acababa Pedro de mocharle la oreja a un soldado? Él la traía con los soldados. Él no quería nada porque él decía: estos son los que crucificaron a mi Señor. Pudo haber un resentimiento en Pedro, y ahora un soldado romano, un hombre encargado, lo manda a llamar. Tenía que hablarle el Señor. Hay algunos de nosotros que nos tiene que hablar el Señor porque simplemente no queremos. Ellos le dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos: le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír sus palabras. ¿Y sabe dónde se encontraba este hombre? ¿En qué ciudad se encontraba? En la misma ciudad donde Jonás agarró el boleto para irse a Tarsis. No le había pasado nada desde la ciudad donde se encontraba Jonás. Descendió a Jope, y ahí era un puerto, y ahí buscó agarrar el barco. No le había pasado nada. Quizás Pedro había descendido, ¿por qué? Porque había negado al Señor. Quizás Pedro se sentía todavía algo raro, todavía estaba trabajando el Señor con él, pero el Señor lo usó ahí. Le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que vayas y prediques a los gentiles. Señor, pero los gentiles son perrillos. Señor, pero los gentiles no son dignos. ¿Y ustedes creen que son dignos? Si lo peor del mundo escogió Dios. Lo cuitado, lo débil, lo que no sirve, hermano, eso es lo que escogió Dios. ¿Pero para qué? Para formar a Jesucristo en nosotros. Amén. Pedro aceptó, y para su sorpresa, cuando él empezó a predicar de la muerte y la resurrección de Jesucristo,
la señal de Jonás, descendió el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Dijo, oh, ahora sé que el regalo de Dios no es solamente para los judíos, es para los gentiles también. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Aleluya. Debemos nosotros de creer que estamos siendo enviados por el Señor para predicarle a esta generación. Una generación que demanda señal. Pero que la señal que el Señor dice vas a ir a predicar es que yo morí y resucité. Y que les puedo ayudar. Si lo aceptan, se sacaron la bendición. Pero si no lo aceptan, peor para ellos. Veamos otro hombre. Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Dos aquí, Pablo y Bernabé, dejando el mensaje a los gentiles porque lo rechazaron, ahora se volvían a los gentiles. Los judíos rechazaron, ahora los gentiles se iban. ¿Y qué pasó? Verso 47 dice que los gentiles se alegraron porque estaban hablando ahí. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevéis la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Hermanos amados, hoy más que nunca tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Hoy más que nunca tenemos que decirle al Señor, Señor, que mis pensamientos, que mis heridas, que mis daños no vayan a afectar el mensaje que debo de dar. Hay personas en tu trabajo que necesitan escuchar este mensaje. Tan pronto, hermanos, como se acabe esto y que Dios lo permita, vamos a poner otra vez las sillas y vamos a llenar este lugar. Vamos a creer que el Señor tiene planes para alcanzar a gente aquí en Tucson. Amén. Vamos a decirle, Señor, quiero obedecer. La gente que anda buscando señal, lamentablemente, hermano, a lo mejor se va a alejar, pero hay mucha gente que después de que les hablemos del bendito acto que nuestro Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar, pero resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, hermano, la gente va a decir, yo quiero ese Dios. No me importa que haya señales, lo que importa es que quiero un cambio en mi vida. Y el Señor dice, esa va a ser la señal, que Dios va a cambiar, Dios va a transformar, Dios te va a dar vida, vas a resucitar a novedad de vida. ¿Cuánto lo creen? Jonás, termino con esto. Jonás dijo, porque caminó un solo día, eran 3 días caminando. Solamente bastó un día de predicación para que se arrepintiera Nínive. Eran 3 días, un día caminó. Se fue, se salió de la ciudad, se sentó en un montecito y dijo, voy a esperar 40 días para ver si Dios destruye a Nínive. Hizo una casita para taparse del sol y Dios lo vio y dijo, hermano, ¿cuántos saben que Dios conoce todas nuestras intenciones? Y miró la casita ahí toda chafa y la hizo, ¿eh? Y el Señor dijo, le voy a adornar su casita. Y hizo que creciera una calabacera. Y dice que todas las ramas cubrieron el lugar donde se encontraba. Y se alegró Jonás y dijo, mira, qué buena suerte. Esta planta cubrió y ahora yo estoy bien contento. Esta película no me la pierdo.
Yo creo que Dios quiere que esté cómodo para que vea la destrucción de Nínive. Dios, hermano, le quería dar una lección a Jonás porque Jonás estaba molesto. Lo peor que podemos hacer, amados hermanos, es estar en la iglesia y estar molestos. Lo peor que podemos hacer es estar sentados ahí y estar molestos. Molestos con el predicador, molestos con las actividades, molestos, hermano, con todo. Y el Señor permitió que naciera de un día para otro, nació esa calabacera, cubrió el lugar, estaba todo lindo, verde, dice que estaba contento, así dice la Escritura, estaba contento Jonás. Pero entonces Dios, acordémonos que Dios está en control, ordenó, así como le ordenó al pez, ahora le ordenó a un gusano, ve y pica la planta. Y ahí va el gusanito con su veneno. Picó la planta y de un ratito a otro aquella planta verde se puso bien seca. Y entonces el Señor ordenó que llegara un viento solar, un viento fuerte, y dice que el viento empezó a soplar bien caliente y le pegaba en la frente. Y entonces, hermano, Jonás estaba pero enojadísimo. Hermano, le pregunto yo, ¿usted es una persona que se la pasa molesta todo el tiempo? Enojada, resentida, hablando mal de la gente. Y eso sí, tengo 40 años de ser cristiano para la gloria de Dios. Soy profeta de Dios para la gloria de Dios, pero bien bravo, bien enojón, bien enojona. Y ahí estaba, hermano, enojado, y el Señor le dice, Jonás, ¿estás molesto? ¿Estás enojado? Sí, estoy molesto. Hasta la muerte. ¿Pero por qué, Jonás? Es que como, mira, no, mira, Jonás. Tú estás molesto porque yo perdoné a esta gran ciudad, más de 120,000 habitantes. Pero a ti te molesta que esa planta tan bonita se haya secado de un día para otro, y tienes compasión porque le empezó a alegar, Señor, pobrecita planta, pobrecita, ¿cómo que tan verdecita que estaba? Te molesta, como que te sientes mal porque esta planta era verde y ahora está seca. Y no te molesta que toda esta gente se vaya a perder. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado, muy enojado hasta la muerte. Y fueron sus últimas palabras. Cuidémonos qué hablamos. Cuidémonos qué profesamos, hermanos. Si nosotros estamos confesando y estamos siempre enojados, de desacuerdo con el esposo, con la esposa, con los hermanos, con el trabajador, con el empleador que nos da trabajo, habla mal usted de él, olvídese, va a terminar mal. Y si somos cristianos que andamos diciendo, es que los pecadores que malos, los pecadores que nunca va a evangelizar tampoco, porque usted a lo mejor quiere que se los eche, se los truene Dios. La señal de Jonás. Antes de la venida de Jesucristo se tiene que predicar la señal de Jonás. Cada vez que nosotros tenemos Santa Cena estamos hablando de la señal de Jonás. Cada vez que nosotros hablamos a la gente de que Cristo murió y resucitó, estamos hablando de la señal de Jonás. Y esa es la señal que el Señor permitió literalmente. Esa señal va a decir, bienaventurado hijo de Jonás, Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló revelación, carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No tratemos, hermano, de ganar a la gente por lo que hacemos nosotros. Voy a hacer un milagro y el Señor para que vean esto y crean, para que no, hermano, predíqueles el evangelio, dígales que Jesucristo murió en su lugar y murió, tiene que ser por revelación. Si la persona dice yo anhelo un cambio en mi vida, amén, ese es el mensaje. Y es la gente más fiel, que no va a estar en este lugar
hermano, siempre exigiendo, buscando, porque si nos ganamos a la gente dándoles un tamal, para mañana nos va a pedir una torta y después nos va a pedir, hermano, no, cafecito. Yo no voy a la iglesia porque ahí no me dan nada. No, al que debes de pedirle es el Señor. Nosotros no estamos aquí para hacer un trabajo social, estamos aquí para predicar el Evangelio. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Entonces la pregunta es para usted y para mí. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Como Jonás? ¿Como Ananías? ¿Como Pedro? ¿Como Pablo y Bernabé? Porque nos están dando un mensaje: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que estamos a punto de cruzar una nueva etapa, Señor. Algo nuevo, Señor, pero el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio sigue siendo el mismo, el mensaje sigue siendo el mismo, pero sí vamos a entrar a una nueva etapa de vida, Señor. Padre, que así como Josué discernió y tú le hablaste que se necesitaba circuncidar el pueblo, permite, Señor, que en esta nueva etapa entremos circuncidados, Señor. Circuncidados en nuestro corazón, circuncidados de nuestros ojos, circuncidados de nuestra vida, Señor. Queremos apartarnos para ti. Ayúdanos, Señor, por favor. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. En esta generación que demanda señal, la señal que tú vas a dar es la señal de Jonás, Señor. Que la prediquemos, que la expongamos y que veamos tu gloria descender. En el nombre de Jesús,